pronóstico a los pacientes, bien. Vemos factor relacionado a la leucemia, el citogenético adverso. Esto recién yo lo puedo llegar a tener a los 30 días en la mayoría de los centros. En algunos centros que tienen el genético a mano pueden tener en la semana. El estudio molecular también tarda aproximadamente 30 días. Si este es una LMA secundaria, ¿sí? O una LMA asociada a un síndrome miodisplasico. Después, otro relacionado al huésped, principalmente la LMA son personas mayor de edad. El performance mayor a 3-4. La edad es un signo de preguntas, porque no es lo mismo una persona de 65 años con insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, diabético, hipertenso, que un paciente de 65 años que está corriendo un maratón. ¿Sí? Es totalmente distinto el estado del paciente y la fragilidad que tiene. La comorbilidad, menor tolerancia hacia las quimioterapias, también es un factor mal pronóstico. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos un tratamiento de la LMA? ¿Sí? Ese tratamiento no se modificó más de 60 años, ¿sí? Sigue siendo en la primera línea a nivel mundial. Se está intentando de agregar nuevas drogas a este nivel para intentar de mejorar. Sigue siendo este esquema el más barato que existe. Lo único que se hace es modificación de las antraciclinas, el esquema el 3. Tratamiento de inducción se hace un esquema típico de citarabina por 7 días consecutivos más antraciclínico. ¿Sí? Estas antraciclinas son 3 drogas, daunorubicina, hidarubicina y santrona, son las 3 drogas. No hay mucha diferencia entre los 3, ¿sí? Son igual, muchas veces lo que tenemos a mano utilizamos. ¿Sí? Posterior al tratamiento, al día 15 se hace una biopsia, un control, perdón, una aspirada médula ósea, para ver si está con aplasia medular o no. Y al día 28 al 35, cuando tiene la salida, lo que se evalúa es la enfermedad mínima residual. ¿Tiene enfermedad o no tiene enfermedad? ¿Sí? Dependiendo de eso, ¿sí? Se evalúa si es resistente o no y se hace una reinducción. Si es resistente, se hace una reinducción con el mismo esquema, nada más que es 5-2, 5 días de citarabina alta dosis en infusiones continuas, ¿sí? Y antraciclina son 2 días. Muchas veces la mortalidad es acá donde está más elevado en la inducción, ¿sí? Por la edad, el performance status, cómo ingresó el paciente, por presencia de hiperleucocitario o no. Y aproximadamente con este esquema, alrededor de 50 a 80% de los pacientes en remisión completa, ¿sí? Posteriormente se hace el tratamiento post-remisión o post-inducción, en consolidación, luego mantenimiento. La consolidación acá se divide, ¿sí? Si el paciente tiene indicación de trasplante, iría directamente hacia un trasplante de médula ósea, relacionado, no relacionado o haploidéntico, ¿sí? Si es un paciente de bajo riesgo, sería un riesgo favorable, ¿sí? En ese caso se daría alta dosis de citarabina de 2 a 3 bloques, ¿sí? De consolidación y luego se ingresa al control. La cuarta muchas veces no se realiza principalmente por la toxicidad que existe. Con cada esquema que se utiliza tiene mayor toxicidad y mayor muerte por la toxicidad. Y si no le hago esto, aumenta la recaída. Por ende, muchas veces nosotros vamos viendo a los pacientes, por lo menos de 2, sí o sí se hace, el tercero y el cuarto se va evaluando en cada paciente. Si me tolera, le hacemos 3, si no tolera, quedan con 2, con aviso de que puede recaer tempranamente. Pero la mayoría de los pacientes se hacen 3 bloques mínimo de alta dosis de citarabina. ¿Sí? Y, perdón, una sobrevida aproximadamente de a los 3 años es de 40%. ¿Sí? El 10% sería persona mayor de edad. Los 40% es global, más o menos en todos los pacientes que tengamos joven y todo, puede llegar a sobrevivir un 40% con este régimen de tratamiento. Este es un capítulo aparte, por eso lo puse aparte, que es la leucemia procítica aguda, ¿sí? Sería la LPA. Esta es la característica que tiene Baston de Auer.
principalmente, y este núcleo que tiene en forma de 3D como englobado, ¿sí? Bueno, la incidencia y la epidemiología de esta enfermedad, la etiología es desconocida, ¿sí? La LMA ocupa un 10 a 15% de la población, de las LMA, esta enfermedad. El estudio basado en la población entre el 97 y 2006, el registro de leucemia aguda adultos fue de 3.897, LMA son de 3.205, y 105 pacientes fueron con promielocítica aguda. ¿Sí? Es más común de ver en paciente niño en Estados Unidos, el 4 a 8% de la leucemia aguda. En Italia del Norte es un 30% de la leucemia aguda. Muchas veces cambia de la ubicación y todo el registro de la promielocítica. La que tiene más casuística sigue siendo los chinos. ¿Sí? Afecta de forma igual a ambos sexos. ¿Sí? Está asociado a índice de masa corporal, principalmente los campos electromagnéticos, son lo que es decir que bueno, pueden producir. Existen promielocíticas agudas secundarias, también la edad define mucho, más común en pacientes jóvenes que mayor. ¿Sí? La LMA existe dos grupos, que es la LMA típica, ¿sí? El variante, que son microgranulares, o actúa en este nivel la enfermedad donde ocurre, es más maduro, las células, y con la recurrencia, principalmente esta es la que describe, que es la translocación 15-17, la molécula es el PMRA alfa, y ese antes también se encuentra acá. Este es una LMA clásico, el M3 clásico, ¿sí? Con bastón de Auer, y este es el variante, que son microgranulares, todos los citos, y como ustedes ven, es como si fuese el núcleo está sobre su eje en 3D envuelto, que es típico del núcleo de una LMA M3. La inmunomarcación tiene una ausencia de CD34, ausencia de ADR, ¿sí? Tiene CD117 negativo positivos, CD11 negativo. CD30 es muy intenso, homogéneo, CD13 también heterogéneo, pero intenso. ¿Sí? Mieloperoxidasa también es intensamente positiva. Este es el estudio genético que se ve a nivel de la translocación 15-17. Si ustedes se fijan, es un poquito más chico el 15 y el 17 un poco más chico que el otro, que sería esto lo que ocurre en dibujo, sería para nosotros. Las características clínicas son pacientes jóvenes, principalmente se presenta con hemorragia, como este tipo de hematomas gigantes. Laboratorio lo que se observa son leucopenias, trombocitopenia, coagulograma alterado, hipofibinogenemia, fibrinogenio sería hasta abajo, ¿sí? La citomorfología o citoquímica, un flote saliférico o médula ósea, ya no da una imagen sospechosa o alta sospecha de una leucemia mielocítica aguda, una M3 o un promielo. La coagulopatía es una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sospecha, paciente joven con hemorragia, hasta a veces ingresan con ACV hemorrágico directamente, ¿sí? Y en el FLOTI vemos esto y tiene un laboratorio con esto directamente, nosotros ni siquiera esperamos la confirmación, ya se inicia el tratamiento, mientras que se espera toda la confirmación, ¿sí? El laboratorio, principalmente el hemograma, el 80% a 95% suelen tener menor a 5.000 blancos. Más de 5.000 blancos o una leucocitosis, más de 10.000 sería. Una leucocitosis aproximadamente ocurre solo el 5% de esta enfermedad. La característica del M3 variante, ¿sí? La trombocitopenia es muy marcada, está por debajo de 50.000 plaquetas, ¿sí? Presenta anemia variada. Esto todo depende de la hemorragia, ¿sí? Porque la mayoría entran con una hemoglobina normal, por ser una enfermedad hiperaguda, ¿sí? Y lo que tenemos es el LDH muy aumentado. La coagulopatía es por una hipofibrogenemia severa, trombocitopenia severa, ¿sí? El tratamiento debe comenzar inmediatamente sin confirmar, ¿sí? Riesgo de muerte temprana. Estos pacientes se mueren en las primeras semanas del diagnóstico, ¿sí?
El tratamiento principalmente es detener el proceso descendente, sería la terapia de soporte con plaqueta, fibrinógeno, ¿sí? Necesitas tratamiento de transfusión de glóbulo rojo, que es lo más raro, ¿sí? Pero necesitas principalmente estos tratamientos inespecíficos que lo podemos hacer directamente en la guardia cuando tenemos una alta sospecha. ¿Cuál es el tratamiento definitivo que me frena a esta enfermedad? Es una droga que se llama ATRA, ¿sí? Ácido transretinoico. Bueno, los indicadores serían de dividir riesgo. El riesgo se debe dividir en estándar, intermedio y alto riesgo. El riesgo estándar es menor a 10.000 glóbulos blancos, de alto riesgo más de 10.000. Según la plaqueta, si tiene más de 40.000 es estándar, una sobrevida libre de enfermedad a los 4 años de 90 a 100%, es una enfermedad curable, o sea, altamente curable, ¿sí? Como los pacientes pediátricos, y intermedio debe ser menor de 40.000, ¿sí? Es una posibilidad de sobrevida de 80 a 90%, sigue siendo alto, y de alto riesgo también tiene una sobrevida muy buena de 60 a 70%, comparando a las otras leucemias mieloide aguda, ¿sí? Otro factor que sobre la mortalidad, pues la edad avanzada, dónde sangró el paciente, presencia del PMRA alfa post consolidación, también son factor pronóstico para decir, bueno, este paciente puede recaer o no, y la sobrevida cuánto sería. Esta es la primera neoplasia tratable mediante inducción, ¿sí? A diferenciación celular. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esta patología? Intentamos que se siga madurando las células, ¿sí? El 70-80% de posibilidad de curación, tenemos estos pacientes altamente curables, la sobrevida, ¿sí? Superponida a la LLA pediátrica, ¿sí? La leucemia linfoblástica en pediatría tiene alta chance curativo, parecido a este, un poco más, 80%, ¿sí? El error principal es el ATRA, donde hace que madure aún más la célula, bloqueando la molécula PMR alfa que hace inmortalidad de la célula, donde se bloquea, y eso hace que desbloqueen. Bueno, esto no pudimos modificar hasta el día de hoy, perdón, la mortalidad en la primera semana. ¿Por qué motivo? Muchos pacientes llegan tarde con grado del sistema nervioso central o mayor sangrado, ¿sí? O no tardamos nosotros en iniciar el tratamiento o no tenemos un sostén adecuado para los pacientes. Bueno, el tratamiento de inducción consiste en sostén, sería hemoterapia de sostén, más ATRA, más un antracíclico, ¿sí? En la quimioterapia. De sostén tenemos que mantener una plaqueta entre 30.000 a 50.000 plaquetas, fibrinógeno entre 100 a 150, ¿sí? El ATRA es la abreviación de ácido transretinoico, ¿sí? La dosis es 45 miligramos metro cuadrado por día, esto sería en 2 tomas. Vitamina A sería de alta concentración. El esquema de inducción, ¿sí? Se hace ATRA 45 miligramos metro cuadrado por día, más hidarubicina 12 miligramos metro cuadrado los días 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Posterior a inducción, veremos si el riesgo es bajo, intermedio o alto riesgo. ¿Sí? Si es bajo riesgo, se hace nuevamente la conciliación con ATRA más hidarubicina, son iguales en todos. La que me diferencia la mantenimiento sería los de bajo riesgo, no se hace mantenimiento, de intermedio y alto riesgo sí se hace mantenimiento con 6 mecaptopurinas, 50 miligramos metro cuadrado por día, más metotrexate 15 miligramos metro cuadrado semana, por 3 meses alternos sería, y ATRA más 45 miligramos metro cuadrado día por 15 días. Bueno, hay una complicación que produce el ATRA, sería el síndrome de diferenciación, se llama, caracterizado por CIRS, daño endotelial con filtrado capilar, oclusión de la microcirculación, infiltración de tejido celular por células mieloides, aumento de la interleuquina 1, el interleuquina 20, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor necrosis tumoral alfa,
¿sí? La propiedad decía sobre la leucemia promielocítica aguda, lo que afecta a la atra, ¿sí? La leucostasis y la oclusión micocirculación, perdón, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos disminuir esto? La prevención principalmente se hace en los pacientes que tengan más de 5.000 glóbulos blancos, una creatinina 1.4 también la indicación, con dexametasona 2,5 miligramos metro cuadrado cada 12 horas endovenoso por 15 días. ¿Sí? ¿Sí? Al diagnóstico tengo más de 5.000 glóbulos blancos o durante el tratamiento con atra. También se puede utilizar prednisona o metilprednisolona, pero el trabajo donde habló fue más en la dexametasona, que era más sencillo, la mayoría endovenoso, ¿sí? Comparado a la prednisona, que ha sido vía oral. Metilprednisolona es costo comparado a la dexa, que es mucho más barato, ¿sí? Y obviamente posteriormente se tiene que hacer un tapering lento hasta sacar el corticoide de la circulación. Bueno, este son esquemas que se utiliza ácido arsénico, ¿sí? Pero ácido arsénico, que es un trabajo del Shanghai, ¿sí? Donde utilizan para, esto lo que intentaron hacer, demostrar agregado del ácido arsénico mayor respuesta hacia a los tratamientos y que tengan mayor curabilidad, ¿sí? Asociado atra arsénico, sin la inducción, posteriormente la consolidación se puede agregar el régimen de citarabina, ¿sí? Alce-citarabina también se puede utilizar en pacientes de alto riesgo, y mantenimiento con 6-mecaptoprolina, metotrexate semanal por 4, aproximadamente con 5 consolidaciones sería. El ácido arsénico sí, el riesgo mayor, tengo mayor riesgo de síndrome de diferenciación, más frecuente en la inducción, aproximadamente el 23% de los pacientes producen. La leucocitosis inicia cuando se inicia el tratamiento, prolonga intervalo QT, por ende nosotros tenemos que hacer un electrocardiograma de control periódicamente. Hipopotasemia o hipocalemia, hipomagnesemia, ¿sí? Inhibe el crecimiento bacteriano, ¿sí? Por ende mayor incidencia también tenemos del herpes zóster durante el tratamiento con los pacientes. Por ende, ¿qué es lo que nosotros hacemos para modificar esto? Control regular del electrocardiograma, monitoreo ionograma sería, ¿sí? El potasio tengo que mantener más de 4, magnesio más de 1.6. Si intervalo tiene un QT más de 500 milisegundos, lo que hacemos es discontinuar. Estos son los otros protocolos que presentaron el GIMEMA, PETEMA, JONOVO, que esta es la de Países Bajos, ¿sí? European Leukemia Net, también los grupos que presentaron, ¿sí? Y el grupo norteamericano también habían presentado algunas publicaciones. Principalmente lo que más se utiliza a nivel mundial sería el esquema de PETEMA, que es bastante económico, con muy buena respuesta. La Sociedad Argentina de Hematología está basado, el esquema para este paciente es el PETEMA, sí o sí. El LATRA, sí, es teratogénico, por lo tanto el embarazo no podemos dar en caso de situación especial, como la embarazada. El primer trimestre no le podemos dar el ácido tranexámico. En el segundo y tercer trimestre sí se puede dar. No es seguro si se excreta por la leche materna, por lo tanto la lactancia está suspendida, ¿sí? En la edad avanzada principalmente es muy poco frecuente, suele ser todo de mal pronóstico. El tratamiento sigue siendo de primera línea, es atra más antraciclina, dosis mucho más reducida, ¿sí? Son de 6 a 8 miligramos metro cuadrado de rubicina. Hay trabajo que habla que el arsénico asociado con el atra es mejor, menor toxicidad, ¿sí? Y la consolidación se tiene que evaluar el paciente porque aumenta la mortalidad cuando un paciente tiene más de 70 años. En los niños, ¿sí? El 4 a 8% en Estados Unidos de las LMA, leucemia, la mieloide aguda, en Italia del Norte ocupa el 30% de la LMA.
La clínica es muy parecido. La edad media con la LMA de 7 a 9 años. La mayoría de los pacientes son hiperleucocitarios con presencia del FT3. El tratamiento se hace con atra 25 mg/m² día. Puede presentar pseudotumor cerebri, como síndrome de hipertensión endocraniana, lo que se suele utilizar menor dosis de atra más dexametasona. ¿Sí? Se reduce la dosis de antraciclina, ¿sí? Por la cardiotoxicidad que puede traer el paciente en el futuro. Y el trabajo de 2008 está utilizando también ácido arsénico. Para trasplante, no hay lugar para esta patología, el trasplante, ¿sí? Primera línea. ¿Sí? En primera línea, los pacientes con promielocita aguda no van a trasplante, ¿sí? Excepto trasplante autólogo, ¿sí? Juega un rol importante en la segunda remisión completa, ¿sí? Alogénicos, ¿sí? Se mantiene si el PCR, que sea PMR alfa, el estudio molecular sigue siendo positivo, luego hacer tratamiento con arsénico. Sería para recaída, en los pacientes pueden utilizarse los trasplantes de médula ósea. Bueno, ahora entramos la linfoblástica aguda. De los adultos, ¿sí? La LLA es un grupo patología muy heterogénea, ¿sí? Es una enfermedad que resulta una de la proliferación clonal de precursores linfoides que infiltran la médula ósea, produce pancitopenia, puede infiltrar distintos órganos y o sistemas. El 20% de la leucemia linfoblástica aguda del adulto, etiología, mayoría de los casos no ha podido ser determinado. El 15% de la leucemia linfoblástica aguda son de célula T, el 80% son precursores B y el 5% son B maduro. ¿Sí? La tasa de remisión completa es aproximadamente 80%, la tasa de sobrevida a largo plazo sigue siendo de 20 a 40% en los adultos. La epidemiología, la incidencia es entre 1 a 1,5 por 100.000 personas. ¿Sí? Distribución es bimodal, el primer pico ocurre entre los 4 y 5 años de edad y luego a los 50 años. Mayor incidencia en los pacientes con trisomía del 21 o síndrome de Klinefelter. Síndrome con falla cromosómica como la anemia de Fanconi. La clínica sigue siendo no específica, tiene astenia, palidez, algunos petequias, ¿sí? Hematoma en golpes mínimos, sangrado, disnea, fatiga, infecciones severas, por ejemplo una celulitis o un forúnculo que empezó y termina en una celulitis. Suele presentar síntomas como sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso. Dolor en la extremidad o en la articulación, esto se ve principalmente en los niños, donde hay más proliferación medular, donde más duele sería, ¿sí? En adultos donde más se puede ver es dolor lumbar o en la cadera, ¿sí? Síntomas relacionados con la hiperviscosidad no son raros, ¿sí? Manifestación del compromiso del sistema nervioso central se encuentra entre 5 y el 8%. Con masa abdominal suele estar asociado con linfocito B maduro. Síndrome lisis tumoral también es más común de ver en linfocito B maduro. ¿Sí? Esplenomegalia, adenopatía en 50% de los pacientes. Laboratorio, ¿qué es lo que no encontramos? Puede ser hiperleucocitosis o leucopenias, trombocitopenia, anemia, se puede ver hipercalcemia, hiperuricemia, aumento del LDH. El factor pronóstico está en la edad, recuento de glóbulos blancos, inmunofenotipos, ¿sí? Estudio genético molecular, lo más importante en esta patología, respuesta de inicio al tratamiento, ¿sí? Y la presencia de enfermedad mínima residual post-inducción, ¿sí? Las alteraciones más común genéticas numéricas puede producir hipolipoidías, presencia de menos de 46 cromosomas, ¿sí? Aneuploidía se habla de 24 a 31, ¿sí? Diploidía sería de 32 a 39 cromosomas. El 4 a 9% de la paciente con LA línea B presenta esta característica. Los cromosomas más afectados es el 1, el 5, el 6, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 21 y 22.
y el cromosoma sexual sigue siendo el cromosoma Y el más débil de siempre, ¿sí? Asociado con alteraciones estructurales y suele ser desfavorable. Bien, la hiperdiploidía es presencia de más de 46 cromosomas, ¿sí? La mayoría tiene más de 50. El 7% de los adultos con LLA presenta y en los pediátricos entre 20 a 30%. Tenemos trisomía del 21, el cromosoma 4, el 6, 14, 8, 10 y 17. ¿Sí? Suelen ser favorables estas alteraciones. ¿Sí? Lo más común de ver es el trisomía del 21. Otra alteración estructural del genético sería translocaciones. 922, el más frecuente en adultos de 25 a 30%, es desfavorable y es muy alto riesgo, se clasifica. Translocación 411, 1119, 1221 son desfavorables de alto riesgo. Y el translocación 1221 es más frecuente en pediatría, el 25% de los pacientes. No se observa en adultos, ¿sí? Y es una alteración favorable, ¿sí? El 922 se acordarán que es de la BCR-ABL, ¿no? El cromosoma Filadelfia. Bueno, de elección, ¿qué es lo que tenemos? De elección del 9, translocación del 9, ¿sí? Ocurre entre 5 a 15% de los adultos con LLA. Se tiene que considerar una alteración genética secundaria, ¿sí? De elección del 6 es más común de ver en la línea T. Mejor pronóstico con cariotipo normal, ¿sí? De elección del 11 también asociado principalmente al pre-B y CD10 negativo, suele ser de mal pronóstico. Bueno, estos son los estudios molecular, principalmente el BCR-ABL, se traduce por translocación 922, el más frecuente, 30% de los pacientes. El RUX1 es rara, ocurre en translocación 1221. El PBX1, translocación 119, y MLL, translocación 411. Son más frecuentes, el 10%. ¿Sí? Translocación de la inmunoglobulina pesada, ¿sí? Ocurre en el CEMIC, es menos del 5%, muchas veces no se la estudia. Algunas mutaciones puntuales o de elecciones se encuentra el PAC5 y KFZ1, que es de elección del 7. Esto principalmente lo que más presenta son los pacientes con cromosoma Filadelfia positivo, ¿sí? Es desfavorable, ¿sí? Principalmente lo que más se solicita el BCR-ABL, translocación 922, el, el P190 es el más común de la linfoblástica aguda y P210 es el más común de la leucemia mieloide crónica. Muchas veces pedimos, en la mayoría de los protocolos de tratamiento figura esto como para dividir riesgo y qué es lo que se agrega el medicamento. Como otro oncogen también existen el CALM, el CILTAL, después TLX, TLX1, TLX2, el MIP, ¿sí? Son todos raros, casi no se lo piden esto para el tratamiento. El tratamiento, ¿sí? Para la leucemia linfoblástica aguda está basado en corticoides, citarabinas y aciclinas, ¿sí? A los pacientes, dependiendo el factor pronóstico, principalmente la translocación, aquí, el molecular, ¿sí? El BCR-ABL, ¿sí? Se agrega imatinib, ¿sí? O datinib, que sería inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación. Los pacientes de riesgo bajo directamente se hace consolidación, luego mantenimiento por 2 años, ¿sí? En total son 2 años de tratamiento y 18 meses de mantenimiento. Incluye punción lumbar al diagnóstico para ver si tiene compromiso el sistema nervioso central, ya que la linfoblástica aguda es más fácil de infiltrar el sistema nervioso y además se hace profilaxis. Dependiendo del compromiso, se puede hacer de 4 PL con quimioterapia intratecal con citarabina, metotrexate y dexametasona, ¿sí? Y luego de la fase de inducción viene muchas veces una fase que se llama M, que lo que hace es
concentrar mayor droga a nivel del sistema nervioso central, lo que utilizan es metotrexate muy alta dosis. ¿Sí? Posterior se consolida y luego queda en mantenimiento por 18 meses con punción lumbar cada 3 meses, más punción de médula ósea para ver la enfermedad mínima residual. Cuando se hace la inducción que dura 30 días, ¿sí? Lo que hacemos en el medio es control de médula ósea o contamos por frotis sangre periférica si desaparece o no. El protocolo pediátrico donde más se hace, ¿sí? Primero se inicia con corticoides por 7 días para citorreducirlo. Al último día se evalúa si desaparece o no los blastos o bajó a tanto por ciento. Eso se habla del riesgo favorable todavía. Si no bajó, significa que resistencia al corticoide pasa a intermedio alto riesgo y el tratamiento ya de definitivo va para trasplante. ¿Sí? Posteriormente a los 30 días del tratamiento se hace la médula y se evalúa si tiene la enfermedad mínima residual negativo o positivo. Si es negativo, sigue siendo riesgo favorable y se continúa con tratamiento y luego mantenimiento. El riesgo alto es el único que va a trasplante. Se agrega el imatinib, porque la mayoría son de translocación 922, ¿sí? Que requiere sí o sí como consolidación y tratamiento final el trasplante médula ósea. Bueno, siguiente, vamos a dar, ya que estamos con la leucemia, seguimos con las leucemias. La LLC, leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica es una neoplasia compuesta por linfocito B clonal, CD5 y CD23 positivos. Son pequeños, redondos, ligeramente irregular en la sangre periférica. Se observa médula ósea, lo que infiltra también vaso, sangre linfático, asociado con prolinfocitos, ¿sí? Y para inmunoblastos, que forma centro proliferación de los tejidos infiltrados. Afectan personas mayor de edad, principalmente más de 55 años, no es raro encontrar por debajo de 55, incrementa hacia la séptima década de la vida y el 70% de ellos son diagnósticos de forma incidental durante un recuento laboratorio de la parte de glóbulos blancos. La clínica presenta adenopatías pequeñas, esplenomegalia, hepatomegalia, inmunodeficiencia adquirida, suelen tener neumonía a repetición, ¿sí? Astenia, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, que es todo el síntoma B. ¿Sí? En algunos pacientes presentan anemia hemolítica o trombocitopenia autoinmune. El diagnóstico, primero para sospechar a un paciente tengo que tener más de 5.000 linfocitos B, clonal en sangre periférica. ¿Sí? Cuando yo tengo una rutina de laboratorio, tengo más de 5.000 linfocitos, bueno, pienso en una leucemia linfocítica crónica, una LLC, ahí directamente yo lo mandaría hacia el hematólogo para que continúe el estudio. ¿Sí? En sangre periférica lo que se puede observar elementos sería linfocitos, ¿sí? Maduros, de tamaño pequeño, núcleo con cromatina condensa, citoplasma escaso, con ligeramente basófilo, sin gránulos. ¿Sí? Suele tener sombra de Gumpert o sombra nuclear, también se lo llama, que es la rotura de linfocitos en el frote y sangre periférica. El diagnóstico se hace con la citometría de flujo, que tengo CD19, CD5, CD23, CD200 y CD20 positivos, con restricción de la cadena de superficie lambda capas. Para eso existe un score de Matute, lo que hablan de todo esto para ver si es positivo o negativo y se va agregando. Si tengo entre 4 y 5 puntos, ¿sí? 92% de posibilidad que esto sea una leucemia linfocítica crónica, 3 puntos es 6, y entre 1 y 2 puntos es poco probable, es 2% de posibilidad. Estudio complementario que hacemos a los pacientes con una leucemia linfática crónica, ¿sí? Sería CUN directa, CUN indirecta, beta-2 microglobulinas, LDH, proteinograma electroforético, dosaje de inmunoglobulinas, G, M y A sería, perdón, esto es sexología, está mal, serología viral, perdón, HIV, hepatitis B, hepatitis C, citomegaloviro Epstein-Barr, IgM, IgG. La hepatitis B se pide anticores y antígeno de superficie, ¿sí? Ecografía abdominal con medición del vaso, ¿sí? Y la tomografía para evaluar las adenopatías, ¿sí? Bien,
¿Qué factor pronóstico tengo a estos pacientes? ¿Sí? Se puede hacer un estudio del FISH buscando deleción del 17P o deleción del 13Q, mutación de la inmunoglobulina pesada, ¿sí? Presencia de CD38 y o CD49 o el ZAP70. La mayoría de lo que más utilizamos nosotros el FISH para la deleción del 17P. Muy poco lugar no pueden hacer este estudio mutacional, ¿sí? Por ende, muchas veces hay drogas dirigidas directamente a la deleción del 17P. Este es el score de Matute, ¿sí? No necesito que se memoricen. ¿Tá? Presenta la inmunoglobulina de superficie débil o fuerte, CD5, CD23, FC7, ¿sí? CD22 o CD79, ¿sí? Positivo o negativo, o débil o fuerte, dan puntos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El factor pronóstico de los pacientes. Esto es muy sencillo de hacer cuando tengo un paciente enfrente mío con pocos estudios, ¿sí? Que sería el RAI, que es de Estados Unidos, y Binet, es europeo. ¿Qué es lo que buscamos con RAI? Presencia de linfocitosis, ganglios en cualquier sitio, presencia de esplenomegalia, hepatomegalia o adenomegalia, hemoglobinas y recuento de plaquetas, ¿sí? A RAI le dividimos del 0 al 14 y el Binet dividen en tres grupos A, B y C. El A sería hemoglobina más de 10, plaqueta más de 100.000, menos de 3 ganglionares, ¿sí? El B sería más de 3 áreas ganglionares y el C tenía hemoglobina menor a 10 o plaqueta menor a 100.000. Hay otro score que se utiliza que es el IPI, ¿sí? Lo que busca el IPI son alteraciones genéticas como de lesión del 17P o el 13 o el TP53, mutación de la inmunoglobulina G pesada, beta 2 microglobulina más de 3,5, presencia de estadios Binet BC o RAI 3,4, que es la más avanzada, ¿sí? Y edad de más de 65 años. En ese cada uno le va agregando puntos y me divide en bajo, intermedio, alto y muy alto. La sobrevida de bajo sería de 93% a los 5 años y de muy alto riesgo sería del 23%. El tratamiento, bien, el watch and wait o esperar y controlar es una de las indicaciones que al momento del diagnóstico solo 2/3 de los pacientes no necesitan tratamiento, sería 1/3 nada más que lo requiere, ¿sí? A los pacientes que necesitan tratamiento son pérdida de peso más de 10% en 6 meses, tengan mucha fatiga, fiebre de más de 2 semanas, no relacionado con otra condición atribuida a la leucemia, ¿sí? Sudoración nocturna más de un mes, anemia y o trombocitopenia por insuficiencia medular progresiva, anemia y trombocitopenia autoinmune que sean refractarios a tratamiento, ¿sí? Con glucocorticoides, inmunosupresores y que requiera anti-CD20. Esplenomegalia progresiva, ¿sí? O sintomático o más de 6 centímetros por debajo del reborde costal. Linfoadenopatías más de 10 centímetros o adenomegalia sintomática progresivos. Linfocitosis progresiva, un aumento de más de 50% en 2 meses o tiempo de duplicación menor a 6 meses en los pacientes con menores 30.000. Después, otra indicación es transformación maligna, sería que se transforma hacia un linfoma de alto grado, ¿sí? Por eso se llama síndrome de Richter o linfoma proslinfocíticas o leucemia proslinfocíticas. No es una indicación de tratamiento las hipogamaglobulinemia o presencia de componente monoclonal, a salvo que la reposición de gamma-globulina endovenoso e infección recurrente. ¿Qué significa? La hipogamaglobulinemia menor de 500 de IgG no es una indicación de quimioterapia, sino que control. Excepto que tenga neumonía, infección respiratoria a repetición, sí se tengo que reponer. Bueno, los pacientes, como dijimos, mayoría son mayor de edad, más de 55 años, 65 años, ¿sí? Lo que se divide según la parte genética, si tiene delección del 17P o no, ¿sí? Si es apto, paciente joven, fit, que puede tolerar y todo, y que sea menor de 65 años, se hace FCR, que sería fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, ¿sí?
Otra indicación de como segunda línea se puede ser bendamustine, perdón, anti-CD20, que puede ser rituximab o obinutuzumab en pacientes mayores de 65 años. Paciente frágil pero sin alteración genética, se puede utilizar clorambucino asociado con anti-CD20, ¿sí? Que puede ser rituximab o obinutuzumab, y ibrutinib, que es inhibidor de la brutonquinasa, pulso de metilprednisolona asociado con anti-CD20, o tratamiento paliativo, que significa le podemos dar soporte transfusional nada más, si el paciente es frágil. Presencia de lesión del 17, ¿qué es lo que puedo hacer en pacientes aptos, que se puede hacer bien todo el tratamiento? La indicación acá es ibrutinib, ¿sí? También hay otras nuevas drogas que se llaman venetoclax, ¿sí? Que también están como en primera línea. Se puede asociar o no a anti-CD20, principalmente para el venetoclax. Metilprednisolona alta dosis con CD20, alemtuzumab, ¿sí? Y trasplante halogénico de médula ósea. El tuzumab está sin poder utilizar en Argentina, es un anti-CD52, ¿sí? El efecto adverso, en realidad no es en Argentina, a nivel mundial no se utiliza más. El efecto adverso es una inmunosupresión severa de los linfocitos, produciendo reactivación de tuberculosis u otra enfermedad infectocontagioso, ¿sí? Por tantos casos de tuberculosis o hepatitis B reactivados o hepatitis C reactivados, se dejó de utilizar alemtuzumab, solo se usa en uso compasivo. Actualmente está en protocolo de investigación para otra enfermedad autoinmune con menor dosis, como para lupus, artritis reumatoideas o enfermedad de Sjögren, lo que están por utilizar. En pacientes regular, ¿sí? Que pueden tolerar, se utiliza ibrutinib, ¿sí? O metilprednisolona en alta dosis. Vean la gama partida. Vamos por las dos entonces. Después hablamos de síndrome linfoproliferativos crónicos, que no son leucemia linfática crónica, son los otros poco comunes, ¿sí? Tenemos la leucemia prolinfocítica B, la leucemia de células vellosas, clásica de variantes, o el Hedil-Cell, linfoma de zona marginal esplénico, ¿sí? Con linfocito velloso o sin linfocitos vellosos, linfoma linfoplasmocítico o enfermedad de Waldenström, linfoma del manto, clásico, leucemizado o variedad indolente, o linfoma leucemizado. Estos son los pacientes que tienen el grupo de Matute de bajo riesgo, bajo puntaje, ¿sí? Este es un caso clínico, paciente con 55 años, sana previamente, de hace un mes tiene sudoración nocturna, con un estado gripal intenso, tiene esplenomegalia importante, recuento de glóbulos blancos de 190.000, una anemia con una hemoglobina de 10, un hemograma de hace 6 meses con 15.000 linfocitos, que nadie le dio artículo, ¿sí? 80% son células linfoides grandes, citoplasma amplio, basófilo, agranular, perdón, núcleo con cromatina, compacta, núcleos grandes y prominentes. Sería este núcleo no prominente, citoplasma veo que no tiene ningún gránulos y son grandes las células. Presenta un CD19, CD5, CD23, 22, con citogenético para deleción del 17. Esta es una prolinfocítica B, ¿sí? Es raro, menos del 1% de las leucemias linfáticas crónicas, un promedio de aparición de los 65 años, al leve predominio de sexo masculinos, la presentación, la mayoría son hiperleucocitarias, más del 50% de presencia de prolinfocitos, son sintomáticos, esplenomegalia masiva o rápidamente progresiva, adenomegalias son infrecuentes, raramente infiltran a la piel, médula ósea infiltrado en forma nodular o intersticial, vaso con infiltración difusa de la pulpa roja y blancas. El diagnóstico diferencial se lo hace por leucemia linfática crónica con presencia de prolinfo o leucemia prolinfocítica T, o el linfoma del manto leucemizado o marginal esplénico o una Heidi variante, ¿sí?
Los marcadores biológicos, 50% no están sin mutación de la inmunoglobulina pesada, ¿sí? El FIS presencia del 13, CUP17, el 11, trisomía del 12 es raro. Algunos raros visionarios encontramos el de elección del 6Q, traslocación 612, anomalía estructural del cromosoma 1, presenta una mutación del TP53 en más del 50%, la sobreexpresión del CEMIC, ¿sí? En algunos casos con traslocación 814, las células linfocitos B son fuerte, intensa en CD20, 22, 24, 79, ¿sí? Mucho mayor que la leucemia linfática crónica B. El tratamiento de estos, ¿sí? Bastante complejo. Tenemos que ver si esta leucemia prolinfocítica es B o T, ¿sí? Si es el T, es mucho más agresivo que otra variante de la B, ¿sí? Tenemos que utilizar alemtuzumab, ¿sí? En algunos casos utilizamos ibrutinib, son de muy mal pronóstico, ¿sí? Suelen infiltrar mucho más a los órganos. Yo tuve un paciente y utilizamos alemtuzumab, eso sí traímos de Inglaterra. Tuvimos un paciente que infiltró en la retina, ¿sí? A los últimos estadios, el tipo hizo un par de ciclos de alemtuzumab y ya abandonó el tratamiento por progresión, ¿sí? El paciente con prolinfocitos B, ¿sí? Tenemos que buscar si tiene alteración del TP53 o no. Si tiene alteración del TP53, ¿sí? Se utiliza alemtuzumab o ibrutinib, ¿sí? En estos casos. Si responde, perfecto. Si es dador y tengo paciente para poder trasplantar, se lo trasplanto, ¿sí? Si no, si el paciente no responde a los tratamientos de primera línea, ¿sí? También entraría en clinical trial, sería protocolo de investigación. Si responde, posteriormente iría a un trasplante. Paciente con el TP53 no mutado, ¿sí? Se puede utilizar el FCR, ¿sí? O bendamustine rituximab como el tratamiento. ¿Sí? Le escucho. Bueno, el tratamiento para tratamientos con drogas monoclonales, ¿sí? Existen rituximab, ¿sí? Asociado con fludarabina, mitrosantrones, ¿sí? Fludarabina, eprucidina, ¿sí? Y rituximab de mantenimiento, mitrosantrona más bendamustine más rituximab, fludarabina más ciclofosfamida, que es el FCR, que es el esquema que se puede utilizar. Después, este otro paciente, 64 años, con anemia, leucopenia, neutropenia, esplenomegalia leve, 2 centímetros por debajo del borde costal. Tiene un contexto de una neumonía de la comodidad no complicada, ¿sí? Presenta en el frote de sangre periférica, informa linfocitos atípicos o raros, ¿sí? Con expresión en a nivel de citoplasma, que sería esto, como si fuese pelos o vellos, ¿sí? Por eso viene el nombre de la leucemia Heidy-Cell o célula vellosa, ¿sí? Presentan la citometría de flujo CD19, 22, 20, 22, CD11, CD25, CD103, negativo para el 5, 10, 21 y 23. Las leucemias de células vellosas, ¿sí? Es un linfoproliferativo infrecuente, con una población de las células son peludas, con rasgos fenotípicos y morfológicos típicos, infiltra la médula ósea y el vaso, descrita en 1958 con nombre de retículo endoteliosis leucémica, ¿sí? Se redescubre en el año 70, donde se coloca el nombre de la célula vellosa o la peluda, o tricoleucemia, y en 1980, donde reconoce un variante hiperleucocitarias. Estas son las células típicas, ¿sí? Con vellos en citoplasma. Entre 2 a 4% de todas las leucemias, la edad media de aparición es de los 60 años, más común en varón, una relación de 5 a 1, la manifestación por pancitopenia, infecciones por oportunistas, sintomático o paciente asintomático, ¿sí? Con astenia. Perdón. Presentan monocitopenias, esplenomegalia en el 80% de los pacientes, macrocitos
que se observan en algunos pacientes, infrecuentes, se encuentra linfadenopatía periférica, en algunos casos adenomegalias intraabdominal, son de peor pronóstico y el diagnóstico se hace a través de una tomografía. Eventualmente presenta hipergamaglobulinemia y o en bandas monoclonales, extramedular excepcionales con afectación de médula ósea, vasculitis, síndrome nefróticos, artritis. La supervivencia de 4 años actualmente es de 80%, comparado con 60% de los pacientes con diagnosticados a la edad de 70 años. ¿Sí? Es una leucemia muy curable, sería, con una quimioterapia subcutánea. La inmunofenotípico típico es PAM-B, CD19, CD20, CD22 positivos. ¿Sí? Frecuentemente lo que nosotros encontramos en la médula ósea es un aspirado seco. ¿Sí? La médula ósea generalmente es hipercelular, infiltrado en parche por células vellosas, incremento significante de las fibras de reticulinas, con médula hipocelular, ¿sí? Diagnóstico diferencial para plasia medular, ¿sí? Vasos infiltra la pulpa roja, cual ayuda a un diagnóstico diferencial con otro precursor de linfoproliferativos, que básicamente afecta pulpa blanca, como linfoma esplénico o con linfocitos vellosos. ¿Sí? Citometría de flujo, lo que buscamos son estos. En la médula ósea, ¿sí? Las células leucémicas están generalmente bien espaciadas, con núcleos centrales, como una imagen de huevo frito, que sería esto. Como siempre dicen los patólogos tienen hambre, ¿sí? Por eso siempre imaginan algunas comidas como imagen de salamín. En este caso imaginaron el huevo frito, sería. A menudo demuestra fibrosis reticulinas, existe alguna infiltración variada de las células leucémicas, ¿sí? A nivel de microscopio electrónico lo que se ve son así, son prolongación citoplasmáticos. Bueno, la diferencia entre la leucemia de células vellosas variante, la detección inmunohistoquímica, presencia anexal 1, constituye un método simple, bajo costo, alta sensibilidad y especificidad. No la conseguimos, ¿sí? Muchas veces morfológicos y la clínica del paciente. El tratamiento para la enfermedad clásica, ¿sí? Se hace con claribine, una dosis de 0,1 miligramos por kilo por día, por 7 días endovenoso, o subcutáneos, también se puede utilizar, o alternativa de 4 miligramos metro cuadrado semanal, ¿sí? Por medio por 8 a 12 dosis, ¿sí? Una remisión completa en los pacientes de 79 a 98%. El efecto secundario de la droga es neutropenia febril, mielosupresión, inmunosupresión. Enfermedad libre de progresión a los 4 años de 50 a 88%. ¿Sí? También se puede utilizar interferón, esplenectomía y sostén con filgastrin en algunos pacientes. La primera recaída o resistencia se puede utilizar rituximab a una dosis de 75 miligramos metro cuadrado, por semana por 4 dosis, una remisión completa entre 20 y 50%. Mantenimiento sigue estando en pregunta, ¿sí? En el centro de Anderson, ¿sí? Ellos refieren que debíamos utilizar de 6 a 8 dosis, ¿sí? De rituximab para entrar en remisión completa de esta enfermedad en caso que tenga una recaída. Este es un cuadro comparativo de todas las enfermedades raras, ¿sí? Que lo que tenemos acá es la prolinfocítica B, el tricoleucemia, el linfoma zona marginal esplénico, ¿sí? Y el linfoma del manto. Bueno, pasamos a la siguiente, que es la enfermedad de Waldenström o macroglobulinemia de Waldenström, que también se llama linfoma linfoplasmocíticos, o un linfoproliferativo B por acumulación, sobre todo en la médula ósea, de células linfoplasmocíticas clonales que secretan inmunoglobulina M monoclonal. Corresponde al linfoma linfoplasmocítico, según la OMS. La mayoría de los casos son LLP, son macroglobulina de Waldenström. Menos del 5% de los casos son secretores de inmunoglobulina A, G, ¿sí?
y en algunos casos son no secretor. Esto sí se más de linfoma linfoplasmocíticos, y la mayoría son todo macroglobulina de Waldenström. ¿Sí? La citometría de flujo lo que marca son inmunoglobulina M de superficie, CD19, CD20, 22, 79 positivos. En algunos casos tiene sobreexpresión del CD5, CD10 y CD23. La característica citogenética es de elección del cromosoma 6. El 20% tiene enfermedad extramedular, adenopatía, esplenomegalia. La clínica principalmente está asociada muchas veces por la hiperviscosidad, que suele ser cefalea, trastorno visual, ceguera, ¿sí? Estado confusional, epistaxis, ¿sí? El estudio indicado para este tipo de pacientes son fondos de ojo, ¿sí? Considerar el tratamiento plasmaféresis. El sangrado suele ocurrir por la trombocitopenia o enfermedad de Bovie-Debrand aqueosis o amiloidosis. Pérdida de la sensibilidad o dolor o inestabilidad suele ocurrir por la neuropatía inducida por inmunoglobulina M, ¿sí? Miopatía infiltrada por amiloidosis. El estudio se busca anti-MGAP, anti-GM1, anti-sulfatidil IgM, ¿sí? Electromiograma, ¿sí? Antidecorina, ¿sí? Esto más me decís mejor los neurólogos que yo. Sí, muchas veces nosotros pedimos lo de esto, que es lo más sencillo pedir, luego pedimos al neurólogo la ayuda. Acrocianosis o enfermedad de síndrome de Raynaud o fenómeno de Raynaud, ulceración, suele ocurrir por la cliaglulinemia o cliaglutininas, ¿sí? Esto se hace estudio a través de la inmunohematología, ¿sí? Y el paciente debería estar en un sitio más cálido, ¿sí? La diarrea puede ocurrir por mala absorción por la amiloidosis, el diagnóstico se hace a través de endoscopia de biopsia. La sordera es por la hipiscosidad o amiloidosis, se estudia anti-HUP, anti-HAS70. Las trombosis son por síndrome de antifosfolipídicos, se estudia por el estudio de SAF. Urticaria pápulas, ¿sí? Síndrome de Schussel, urticaria no purginosas, amiloidosis son las causas posibles, y el diagnóstico a través de una biopsia. Este es un estudio de la Clínica Mayo, ¿sí? Donde observaron 35 pacientes con linfoma linfoplasmocítico, ¿sí? El IgM tenía un 32, sería 91%, IgA, IgG, ¿sí? Un 17%. La media del pico es de 1,5 gramos por 100 mililitros, ¿sí? La viscosidad ha incrementado un 55%, una cliaglutinasa en 30%, neuropatía de los pacientes se pone en 17% y la amiloidosis un 20% de los pacientes. Esto es el diagnóstico para hacer con la citometría de flujo, estudio molecular también en la anatomía patológica, ¿sí? Estudio molecular se puede buscar en genético, el translocación 914 o el PAC5, ¿sí? Se observa en 50% de los pacientes. Alteración en la hemoglobina pesada, frecuentemente de elección del cromosoma 6. El tratamiento de la enfermedad de Waldenström puede ser, en los pacientes se lo podemos dar bendamustina rituximab, ¿sí? En caso de refractario se puede dar ibrutinib a una dosis de 140 miligramos, 5 comprimidos por día, ¿sí? Y en caso de refractariedad se iría a trasplante los pacientes. Bueno, otra enfermedad, leucemia de la célula del manto indolente, ¿sí? Variante clínico-patológica, linfocitosis aislados, sin ganglio, compromiso intersticial de médula ósea, expresión de cadena kappa, y son de buen pronóstico. La edad de aparición es aproximadamente de 60 años, sexo a predominio masculino que femenino, una relación de 5:3. La manifestación, la mayoría tiene una leucocitosis, una linfocitosis, LDH está normal, con buen performance, ¿sí? Y hemoglobina media aproximada no presenta anemia ni platópenia, ¿sí? Esta es un variante también, ¿sí? Como se puede observar en los ganglios, la infiltración, ¿sí?
La morfología, donde hay diagnóstico diferencial, que esta es una leucemia linfática crónica clásica. Esta es la sombra de Gumbach o sombra nuclear, ¿sí? Como este linfoplasmocíticos, células vellosas clásicas y variantes, ¿sí? Los marginales plénicos principalmente tienen algunas vellosidad, pero principalmente son polares, ¿no? Como en este caso que tienen todas, ¿sí? El linfoma linfoplasmocítico o enfermedad de Waldenström o macroglobulinemia de Waldenström, lo que se observa son linfocitos con transformación en plasmocito, se llama linfoplasmo, ¿sí? Y linfoma de manto indolente, leucemizado, son linfocitos bien grandes que son con cromatina laxa. El linfoma folicular que es leucemizado, principalmente lo que se observa es núcleo cerebriliforme, tiene una forma de un cerebro. Este es el de vuelta el cuadro comparativo. Bueno, el linfoma folicular leucemizado, ¿sí? Esto es lo que yo hablaba, que en forma de cerebriliforme tiene presentación de CD19, CD20, CD10 positivo, CD5 y CD23 negativo, caracterizado por traslocación 14-18. ¿Sí? No es poco común de ver, es frecuente de verlo, el linfoma folicular leucemizado. ¿Sí? Esto que habíamos dado, la prolinfocítica T, ¿sí? Es muy agresivo, predomina edad media de 65 años, ¿sí? Más a masculino, 2 o 3 de los pacientes presentan con esplenomegalia, la mitad de los pacientes presenta hepatoesplenomegalia, adenopatía, ¿sí? Un quinto de los pacientes compromiso cutáneo, como nódulo RAS, eritodermia, ¿sí? Derrame, compromiso extraganglionar, más de 100.000 blancos en casi todos los pacientes, con poco paciente con anemia y trombocitopenia, el LDH va a estar un poco bajo, sin relación con el virus de HTLV1. Este es el cuadro comparativo entre los prolinfocitos T y los prolinfocitos B. Este es un caso virídico, ¿sí? Con infiltración de la piel, ¿sí? De la leucémica, ¿sí? Y con una tumoración a nivel vertebral. Paravertebral sería que es este. Este otro paciente con infiltración cutáneo. El citogenético de los pacientes suele tener una anomalía en el cromosoma 14, alteración del cromosoma 8, ¿sí? El tratamiento y el pronóstico suele ser de mal pronóstico, se puede usar alquilantes, CHOP, fludarabina, otros análogos, ¿sí? El CAMPAT, que es alemtuzumab, ¿sí? Actualmente no se utiliza, y el tratamiento de primera línea sigue estando como trasplante, ¿sí? Para realizar. Me quedan 3 diapositivas. ¿Quieren descansar unos 2 o 3 minutos para ir al baño y tomar agua? Sí, doctor, puede ser. Puede ser, sí, porque tengo gamapatías, que es mieloma, desamiloidosis y síndrome antifosfolipídico. Bueno, volvemos entonces para 17:30. Bueno,
Bueno, retomamos entonces la clase. No queda ya poco, ¿sí? La siguiente tema es gamapatías monoclonales. Bueno, la gamapatía monoclonal, ¿sí? La definición es un desorden de las células plasmáticas, ¿sí? Incluyendo amplio espectro evolutivos, iniciando con una fase premaligna denominada gamapatía monoclonal significado incierto, o en GUS, caracterizado por la aparición de una población clonal de células plasmáticas con secreción de una de las proteínas monoclonales, que puede evolucionar hacia posteriormente a una fase denominada mieloma múltiple o asintomático, y finalmente llegando a una enfermedad que se llama mieloma múltiple sintomático. Se define, ¿sí?, por la presencia de una inmunoglobulina monoclonal en suero en orina, se asocia frecuentemente a una proliferación linfoplasmocitaria, pero no puede presentar acompañado de otra patología. Se puede observar en algunas otras enfermedades asociadas con esta patología, ¿sí? La enfermedad asociada, sí, de diferencia de patología, como hematológica, se encuentra el síndrome linfoproliferativo, como leucemia linfocítica crónica B, linfoma, el tricoleucemia, algunos casos raros, síndrome mielodisplásico, neoplasia mieloide proliferativa, síndrome mieloproliferativo, perdón, y HPN y aplasia de células rojas puras, ¿sí? Enfermedad como autoinmune, se encuentran lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, polimiositis, tiroiditis, HIV, ¿sí? Trasplante de riñón, hígado y corazón también se puede observar esta gamapatía. En pacientes de patología dermatológica como esclerodermia, piodermia, gangrenosos, santogranulomas, ¿sí? En hepatitis C virus también se puede observar. En el hiperparatiroidismo también se lo puede observar. También la tiroiditis incluye esta patología. Y miscelánea como hemosiderosis pulmonar, sarcoidosis, alguna otra neoplasias. Asociado a proliferación linfoplasmocítico, ¿sí? Principalmente se observa en amiloidosis, enfermedad de cadena pesada o livianas, macroglobulinemia o linfoma linfmocíticos, plasmocitomas óseo solitario o extramedular, o mieloma osteoesclerótico que se llama enfermedad de Poen. ¿Cómo definimos nosotros el EMGUS? Sería componente monoclonal no IgM menor a 3 gramos, infiltración de médula ósea menor a 10%, ¿sí? Ausencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, lesiones óseas o amiloidosis atribuible de discrecia a células plasmáticas. ¿Cómo estudio y monitoreo a estos pacientes? Si tengo un diagnóstico, ¿sí?, con componente M menor a 1,5, un ENGUS de IgG, un ratio sería de cadena liviana libre normal, ¿sí? ¿Son de bajo riesgo? Sí. Bueno, le controlamos cada 3 a 6 meses y evaluamos el componente monoclonal y el free light chain, sería cadena liviana libre. Sigue siendo normal, continuaríamos entonces como bajo riesgo y luego se hace control cada 2-3 años en pacientes asintomáticos. Intermedio alto sería lo controlamos anualmente. Muchas veces los controles se hacen cada 3 meses, por lo menos los primeros años. Posteriormente se va pasando hacia cada 6 meses en los segundos 2 o 3 años, y posteriormente una vez al año se hace un control de la gamapatía. Bueno, el mieloma múltiple, sí, esta sí vamos a dar más hincapié, es una enfermedad neoplásica celular plasmática, es la segunda neoplasia hematológica de frecuencia después del linfoma no Hodgkin. La presencia de entre 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. La manifestación clínica se asocia por el CSCRAP, sería hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, que serían BOM, ¿sí? Laboratorios, lo que tenemos es componente M, puede ser, que es lo que pedimos nosotros, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, kappa lambda, ¿sí? Solicitamos para ver carga tumoral beta 2 microglobulina y LDH. Esto puede estar aumentado casi en todos los pacientes con falla renal, ¿sí?
¿Qué más lo que solicitamos al paciente con diagnóstico para hacerlo? Un hemograma, coagulograma, urea creatinina, hepatograma. En la sangre lo que buscamos es inmunofijación sérica, esto es lo que me define el componente monoclonal, igual que en urinario. A nivel de orina se puede buscar la proteína de Baines-Jones. En caso que sea negativo o quiero hacer una determinación mucho más específico, se utiliza el free light chain, sería cadena liviana libre, capa o lambda, puede ser sérico urinario, ¿sí? En los trabajos finales estamos hablando de estos últimos años que los pacientes, la cadena liviana libre son lo que determina si sigue existiendo o no la enfermedad, ¿sí? A pesar de algunos estudios moleculares o algunos estudios genéticos o médula ósea, que cuando el free light chain es negativo, ahí hablamos en remisión completa, pues muchas veces se pide desde inicio para ir controlando cómo va. Y la caída a nivel molecular o bioquímica se habla de la cadena liviana, principalmente, o presencia de componente M en la suerte. Este es un proteinograma electroforético de un paciente. Ay, perdón, no le borré el apellido. Bueno, esta paciente lo que me presentaron, sí, tenía una proteína total de, ya te digo, total de 12,91. ¿Sí? Aproximadamente normal de entre 7, 8 más o menos como máximo. Este paciente tiene 12,91. ¿Sí? El proteinógrafo electroforético lo que me divide son las siguientes bandas: albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. ¿Sí? Albúmina de este paciente es 2,78, o sea, tengo una disociación proteínica muy importante, ¿sí? De aproximadamente casi 10 gramos de proteína normal, ¿sí? Luego se divide alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Gamma tengo un 7,99 gramos, ¿sí? Este 1 es en la banda monoclonal que lo que encuentra, ¿sí? Que es de 7,38 gramos. Donde muchas veces en algunos laboratorios te informan banda homogénea en zona gamma, se sugiere inmunofijación para dosaje de inmunoglobulina A, G y M. Esto es un proteinograma electroforético normal, ¿sí? Que tengo el pico primero, que es la albúmina, ¿sí? Luego viene la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la gamma, ¿sí? Donde están la mayoría de los inmunoglobulinas G, ¿sí? Este es cuando tengo un componente, una gamapatía monoclonal, donde va haciendo las bandas y tengo un componente M, ¿sí? Suele aparecer en gama rápida, gama media y gama lenta. E imagen, lo que se solicita en los pacientes cuando tengo una alta sospecha son radiografía de cráneo, un osteograma, frente, perfil, húmero, fémur, parrilla costal, panorámica de pelvis, columna, cervical, dorsal, lumbo, sacro, frente y perfil. Esta es una radiografía, lo que se observa acá es una lesión osteolítica. A nivel de la columna lumbar es difícil observarlo, pero tiene algunas lesiones pequeñas. A nivel del cráneo también tiene algunas lesiones redonditas, como esta, estas y estas. Son lesiones osteolíticas. Y en panorámica de pelvis lo que se observa como todo como filtradito, no es homogénea esta radiografía, ¿sí? Esta es otra radiografía, lo que también se puede observar, ¿sí? Son pacientes reales, mías, ¿sí? Que tiene infiltrado como en sacabocados, ¿sí? Fémur, húmero, perdón, lo que se ve bien lesiones en sacabocados, una osteopenia severa con lesiones en sacabocados, lo mismo que en las clavículas. Y esta es una tomografía donde tienen la carota directamente comido. Bien, ¿qué otra imagen nosotros podemos utilizar? Tomografía de cráneo, tórax, abdomen, pelvis con contraste, o sin contraste también se puede observar lesiones osteolíticas. Principalmente la tomografía, lo que se puede dar más información son los plasmosomas extra ósea, ¿sí? Que se pueden observar algunas lesiones. Después, la resonancia de el mejor protocolo para nosotros para evaluar, ¿sí? Los pacientes, la columna es resonancia de columna cervical, dorsal, lumbosacro. Actualmente hay un nuevo software que se está utilizando, los estudios también hablan principalmente de la resonancia magnética nuclear corporal total con protocolo para mieloma, ¿sí? Más o menos se hacen 1 hora los estudios, esto tardan 3 horas, ¿sí? Con este estudio de mieloma, con protocolo para mieloma, se hacen rápidamente el estudio y se observa en todos los huesos. Me evito las radiografías y las tomografías casi, se puede observar todas las lesiones que existen, ¿sí? De lesión osteolítica.
Y también se puede utilizar el PET-TC. ¿Qué significa el PET-TC? El PET lo que se hace es una tomografía común con contraste con glucosa radioactiva o radiomarcada, ¿sí? Se hace una tomografía común y luego se pasa el contraste donde hay actividad metabólica, donde aumenta su consumo de la glucosa. ¿Qué significa? Cerebro, corazón, ¿sí? Hígado